Seguimos en la mañana, lo dijimos, con invitados, con Juan Monteverde, el concejal de la ciudad de Rosario, que encabeza la lista de Más para Santa Fe. Es una de las caras que nos vamos a encontrar en la boleta de la elección de convencionales constituyentes de la provincia. Vamos a votar la lista de 50 reformadores constituyentes por la provincia y después vamos a elegir uno por cada departamento. ¿Cómo te va, Juan? Gracias por la visita. Bueno, te vimos anoche en algunos canales de televisión de Buenos Aires, sabíamos que ibas a estar aquí muy temprano y nos preguntábamos, una campaña que en estos últimos días prácticamente no para. Sí, la verdad que estamos intentando aprovechar el tiempo lo más posible. La verdad que es un momento raro, digo, porque tener que hablar de la Constitución hoy, en un momento donde la Constitución creo que está más pisoteada y más bastardeada que nunca, creo que es un gran desafío. También charlar con una sociedad cansada, sobre todo cansada de que la hagan ir a votar tantas veces Claro. y nunca tener resultados, ¿no? Bueno, yo creo que este debate de la reforma es una gran oportunidad, o por lo menos así estoy encarando este desafío de encabezar la lista del peronismo en Santa Fe, bueno, dar un debate profundo sobre las causas del malestar que tenemos muchos hoy con este sistema que tenemos y encontrar una salida positiva. Así que en esa mezcla de sensaciones, por un lado la bronca que tiene mucha gente con lo que está pasando, pero también la esperanza que se va despertando en muchos sectores. Una realidad política vertiginosa. Recién conversábamos con Esteban Paulón, nos comentaba de la creación de esta comisión investigadora del tema libre ayer en la Cámara de Diputados, y la verdad que en ese aspecto el ciudadano de a pie está bombardeado por un montón de cuestiones y además por su propia realidad, que hoy, más allá de que algunos índices han bajado, por ejemplo la inflación, no se nota en la economía de la gente una recuperación económica. No, yo creo que hoy hay y lo confirmé en esta campaña recorriendo cada rincón de la provincia, creo que hoy hay una mayoría de la gente que no está de acuerdo con el rumbo hacia dónde están llevando la Argentina. Creo que hay una mayoría que no está de acuerdo con esta provincia de Puyaro y con muchas ciudades de hoy. El gran problema es que se da vuelta y no encuentra una alternativa. Digo, los gobiernos pueden ser muy malos, pero si no hay una alternativa mejor, pueden seguir durante décadas. Entonces, el gran desafío de esta elección y de esta lista que conformamos, que tiene unidad, que tiene diversidad, que tiene renovación, creo que es un poco ese, ¿no? Cómo transformar esa bronca que siente mucha gente que no llega a fin de mes y que además le dicen que la inflación baja, que nos roban todos los días un derecho distinto, muchos trabajadores públicos que hoy se sienten maltratados por este gobernador. Bueno, creo que tienen la oportunidad de convertir toda esa bronca en un acto positivo, ¿no? Yo siempre digo que hay veces que nos quieren convencer de que un voto no cambia nada, pero en realidad un voto más otro voto más otro voto pueden convertirse en una voz muy potente, y eso es lo que buscamos este domingo. Contanos cómo ves este proceso, porque muchas veces Puyaro intenta diferenciarse del gobierno de Javier Milei, igual firmó el Pacto de Mayo, se reúne, no marca grandes diferencias en temas como la seguridad, como el equilibrio fiscal, y sin embargo da la sensación de que intenta por momentos diferenciarse, especialmente de cara a lo que va a ser la elección del domingo, que va a tener a la Libertad Avanza también participando políticamente por primera vez en una elección provincial. Bueno, a ver, varias cosas ahí que dijiste. Yo creo que hay que dar un mensaje claro el domingo. Los que estén de acuerdo con el rumbo que lleva la Argentina de Milei, tienen los candidatos de Milei en Santa Fe. Los que estén de acuerdo con Puyaro, tienen a Puyaro como candidato. Ahora, el gran desafío es todos los que no están de acuerdo, creo que tienen en nuestra lista la única lista de la oposición que se planta ante el poder central, que no solamente defiende a los laburantes y a los que más lo necesitan, sino que además siempre tiene una propuesta y una alternativa para ofrecer. Vos decías lo de Puyaro. Lo primero que hizo Milei cuando llegó al gobierno fue castigar a las provincias, a Santa Fe sobre todo, desde quitándonos los subsidios del transporte y que en Santa Fe, que en Rosario tengamos que pagar el boleto muchísimo más caro que en el resto el segundo más caro del país. Sin mantener ninguna ruta, digo, lo vemos hoy en nuestras circunvalaciones que están con los yuyos altos, que digamos, si tenés un accidente, que Dios te ayude. Ahora, obra pública paralizada, a cero. ¿Y qué hace el gobernador cuando la nación le roba los recursos de los santafesinos? En vez de plantarse a pelearse con el poder, se da vuelta
y le mete la mano en el bolsillo a los trabajadores públicos con la reforma jubilatoria que hizo. Digo, y ahí hay una gran muestra, ¿no?, de los dirigentes cuando prometen una cosa en campaña y llegan al poder y hacen lo contrario. Digo, recordemos que muchos trabajadores del Estado, las maestras, los docentes, los policías, los trabajadores del Poder Judicial, mucha gente lo votó a Puyaro. Sí. Pero no lo votó, lo votó porque Puyaro le prometió cosas muy concretas. Le prometió, por ejemplo, a los maestros, cláusula gatillo, es decir, que cuando aumente la inflación aumentaba el salario. Todavía le debe plata de 2023. Sí. Le prometió paritarias libres. Hoy la paritaria la cierra por decreto el gobernador, siempre por abajo de la inflación. Prometió que las jubilaciones no se iban a tocar. Y cuando llegó, hizo exactamente lo contrario. Hoy tanto el pasivo como el activo ven mermados sus ingresos por esa ley. Bueno, yo creo que ahí tiene que haber alguna herramienta para que toda esa gente que fue estafada por el gobernador diga, che, vos me prometiste una cosa que no cumpliste. Bueno, nosotros vamos a poner dos cosas fundamentales para este sector. Por un lado, el 82% móvil con rango constitucional. ¿Esto qué significa para los que estén escuchando y trabajan en el Estado? Que gobierne quien gobierne en el futuro, si nosotros logramos esto, sea cual sea el gobernador, no va a poder tocarle la jubilación. Es decir, que todos los que hoy están trabajando en el Estado, los que están anotándose para ser maestra, van a tener la tranquilidad de que después de todos los años de trabajo van a poder jubilarse con una jubilación digna. Eso por un lado. Y por otro lado, tiene que dejar de ser gratis incumplir el contrato electoral. No puede ser que en Argentina se prometa cualquier cosa y cuando se gobierna haga lo contrario. Por eso vamos a incorporar en la Constitución, que somos la única lista que lo está planteando, el referéndum revocatorio. ¿Qué significa el referéndum revocatorio? Que si pasa como el gobernador, que promete algo y después no solamente lo incumple, no es que dice vamos a vivir mejor y después no vivir mejor, no. Cuando dice paritarias libres, cláusula gatillo, no vamos a tocar las jubilaciones, y hace todo lo contrario, que la gente diga, che, devolveme ese voto que yo te di. Entonces se juntan firmas y se convoca una elección para ver si ese gobernante está en condiciones de seguir en el cargo. Yo te aseguro que si esa herramienta existiera, los políticos pensarían más de una vez qué prometer en campaña y que después no estén dispuestos a cumplir. El gobernador encabeza la lista de su frente electoral. Quienes lo siguen dice es plebiscitar la gestión de gobierno. ¿Cuál es el riesgo de que Puyaro gane las elecciones teniendo en cuenta que tiene mayoría en diputados, mayoría en senadores? Hoy está produciendo una renovación del máximo tribunal de la provincia como es la Corte Suprema. ¿Qué riesgos se corren si es que Maximiliano Puyaro gana la elección y tiene la posibilidad, por ejemplo, de su reelección? Mira, creo que el riesgo más grande es que nos quedemos sin la posibilidad de una voz, sin la posibilidad de decir que no estamos de acuerdo. La gran clave del sistema democrático es que uno siempre puede decir que no está de acuerdo y puede pelear para que las cosas cambien. Cuando se da un proceso de la suma del poder público, lo que está en juego es la posibilidad misma de pelear cuando uno no está de acuerdo. Entonces, yo creo que hay un gran riesgo en Santa Fe de tener una voz única, de que a este clima autoritario que se propone desde el gobierno nacional se van subando gobernadores, intendentes. Por eso es fundamental que Puyaro no consiga los 35 votos, porque si no, esta reforma solamente va a ser para discutir su reelección, y que dentro de la oposición creo que somos la lista que más claramente está planteando una oposición, que es una oposición al gobierno nacional, que es una oposición al gobierno provincial y a muchos de los gobiernos locales, pero que además de ser oposición, estamos construyendo una alternativa de gobierno. Y esto a mí me parece importante, porque solo con ser oposición no alcanza. Tenemos que tener la capacidad de mostrar que podemos hacer las cosas distintas. En Rosario me tocó ser candidato a intendente en el 23 en un frente muy parecido al que Perdiste las elecciones acá. Por muy poco. Y por muy poquito no generamos un cambio. En Rosario gobierna el mismo frente hace 40 años. 40. Cuando nos juntamos fue la vez que estuvimos más cerca de lograrlo. Bueno, yo creo que ese es el camino que tenemos que repetir. Creo que además es la primera elección del calendario electoral argentino. Digo, me parece que en Santa Fe nosotros somos la única lista de oposición que le puede ganar a Milei, porque Puyaro no es oposición a Milei. Por eso yo hago un llamado a todos aquellos que no están de acuerdo con lo que hoy está pasando, que nos acompañen a la lista de Más para Santa Fe, que es esta lista del peronismo, que también tuvo la generosidad y la amplitud de abrirla a otros sectores. Acá estamos todos los que el gobierno de Milei y de Puyaro les genera daño todo el tiempo. Los laburantes,
tanto del sector público como del sector privado, las mujeres, los barrios populares. Digo, hay una cantidad y una diversidad de todos los que estamos enfrentando este modelo y que no es solamente de ahora, sino que lo venimos haciendo hace tiempo. Juan, hablabas de la oposición y de este frente que se ha conformado, que te lleva a vos como primer candidato convencional constituyente, donde muchos de aquellos justicialistas que no conforman este grupo dicen por primera vez el peronismo ha cedido la cabeza de lista a un extrapartidario. Contanos cómo se dio ese proceso y cuánto impacta en el peronismo concretamente lo que fue la gestión de Omar Perotti por un lado y la de Alberto Fernández en el plano nacional. Mira, creo que en el 2023 tuvimos muchas derrotas electorales. Y yo digo que hay algunas derrotas electorales que además fueron derrotas políticas. Y la de Rosario fue una derrota electoral, pero fue una victoria política, porque mostramos que si nos unimos, que si planteamos las cosas de otra manera, si cambiamos la cultura política, la sociedad responde. Y creo que ahora estamos en la recomposición de un espacio político que creo que defraudó mucha de la ilusión que había generado, pero que sabemos que cuando ese sector político se reestructura, vuelve a generar esperanza, es el único sector que puede defender los intereses de las mayorías. Por eso creo que hay una gran oportunidad en esta elección, donde no solamente vamos a discutir una constitución, sino que vamos a discutir cómo conformamos proyectos políticos para el siglo XXI, que yo creo que tienen que tener lo mejor de la tradición política, en este caso del peronismo, pero también lo mejor de la innovación y la renovación. Por eso yo creo que es una virtud que hoy estén en este espacio todos los sectores del peronismo, porque están todos los sectores organizados del peronismo están acá, todos los sectores organizados de los trabajadores están acá. Los únicos que no están acá son aquellos que privilegiaron sus intereses personales o sus carreras individuales por sobre el proyecto colectivo. Nosotros somos militantes, nosotros creemos en la organización y esta lista también es una defensa de eso y que creo que podemos hacer un gran aporte también a la discusión nacional, ¿no? En este momento donde si hay algo que no es entusiasmante en Argentina es la discusión política nacional. Bueno, creo que en Santa Fe estamos generando algo nuevo que puede también ser un aporte a la discusión que vive la Argentina. Hablamos de discusión política, vos mencionaste la palabra militancia. En estos tiempos vertiginosos donde parece que la realidad solamente pasa por las redes sociales y donde además tenemos de los que van a votar casi un 50% de jóvenes o de jóvenes menores de 30 años, por denominarlo en un segmento determinado. ¿Cómo se llega con el mensaje de la política a esos chicos jóvenes? Aquí en Santa Fe van a votar a partir de los 16 años, lo vienen haciendo, para que realmente se interesen y vayan a los temas importantes de lo que se va a votar el domingo. Mirá, yo empecé a militar cuando tenía 20 años, tengo 40 hoy. Y yo le dediqué toda mi vida militante a materializar las ideas. O sea, para mí no hay nada más potente que cuando una idea se materializa, se puede ver, se puede tocar, cuando la política deja de ser solamente discurso, sino que tenemos la capacidad de generar proyectos ahora en el presente que muestren cómo es ese futuro que queremos para mañana, pero hoy. Y de esa manera, esa forma de hacer política nos llevó a nosotros desde fundar las primeras escuelas de gestión social de la provincia de Santa Fe en Rosario, en barrios donde no había ninguna escuela y sin ser nada, ni concejal éramos en ese momento. Esas escuelas hoy llevan más de 10 años y son las escuelas para jóvenes y adultos con más graduados de toda la provincia de Santa Fe. Digo, esa lógica nos llevó a construir de esa manera y ampliar la capacidad de escucha. Digo, mucha gente que quizás no se interesaba en la política decía, che, pero esto sí me interesa. Desde eso hasta inaugurar hace poquito la empresa pública de alimentos, que es una empresa pública, pero que no es del Estado. Es una asociación entre pequeños y medianos productores del campo y los consumidores en la ciudad y logramos bajar 40% del precio de los alimentos. Yo creo que ese es el camino para dialogar con mucha gente que hoy dice la política no tiene nada que ver con mi vida. O sea, lo que pasa allá arriba no tiene nada que ver con lo que pasa abajo en mi vida cotidiana. Bueno, la única forma de reconectar ese cable que está roto tiene que ver con eso, con poder mostrar que las cosas pueden ser de otra manera. Yo te aseguro que así la discusión política cambia y se llega a muchos más sectores. Juan, volviendo a lo que es la elección del domingo y a lo que va a ser la reforma de la Constitución, el gobierno declaró la necesidad de la reforma constitucional, obviamente que tuvo que salir a buscar acuerdos legislativos porque necesitaba una mayoría especial para que se habilitara el debate de la reforma constitucional y el gobierno dice solamente podemos debatir la modificación de estos 42 artículos que figuran en la ley de necesidad.
otros sectores dicen, no, cuando se elija la convención va a ser realmente autónoma y va a tener la fuerza del voto de la gente para tratar todos los temas. ¿Cuál es tu visión particular respecto a este tema? Mira, más allá del debate jurídico, que como siempre hay varias bibliotecas, Es verdad. La realidad es que este proceso de reforma después de 60 años nació poco democrático. Digo, es una ley que no solamente restringe las cantidades de cosas que se pueden discutir, sino que además quitó la herramienta de las PASO para fragmentar a la oposición. Además, está promoviendo falsos candidatos opositores para seguir dividiendo a la oposición, básicamente para que Puyaro sea el único actor. Por eso es tan importante que de las listas de la oposición la gente acompañe a la lista que más chance tiene de ganarle, que es la de Más para Santa Fe. Por eso es fundamental que Puyaro no consiga los 35 convencionales. Si Puyaro consigue los 35 convencionales, vamos a ir a un proceso desperdiciado, que solamente va a servir para que él tenga más poder. Ahora, si logramos romper ese número, podemos abrir la discusión, pero en términos de que la ley plantea algunos artículos, pero además plantea áreas temáticas. Esas áreas temáticas son flexibles y se pueden incorporar temas, pero siempre tenemos que tener la fuerza de los votos. Por eso es importante que la gente que no esté de acuerdo con lo que está pasando hoy en Santa Fe nos acompañe, porque es la posibilidad básicamente de que en la convención se discutan los problemas de la gente y no los problemas de los políticos. O sea, yo lo que quiero discutir en esa convención es cómo hacemos para que, donde tener una constitución que dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda, que la gente se dé vuelta y diga, bueno, voy a poder con mi salario en pesos comprarme una casa en dólares, que hoy es inviable, es imposible. Cualquier persona que nos está escuchando que tiene un salario promedio, el sueño de la casa propia es inviable y no es un sueño, es una utopía. Bueno, ¿cómo volvemos a hablar de esas cosas de la vida cotidiana? Yo creo que si la política pone más trabajo, más tiempo, empeño en dar estos debates y no discutir los nombres de la política, yo creo que la cosa puede cambiar. Juan, metámonos en los temas polémicos de la reforma. Tema reelección de Maximiliano Puyaro. Ahí tiene que haber una cláusula transitoria como la que habilitó a Carlos Menem ser reelecto en la reforma del 94. ¿Crees que al haber sido elegido Puyaro por la vieja Constitución de ninguna manera puede aspirar a la reelección? Limitación de mandato y lo que están proponiendo algunos sectores de la política en Santa Fe, unicameralidad para la legislatura. Mirá, yo creo que hay que hacer una reforma política, pero fuerte. Yo creo que hoy las instituciones de la democracia fueron diseñadas en el siglo XIX y no pueden funcionar en la realidad del siglo XXI. Creo que hoy no expresan la voluntad del pueblo, de los vecinos, sino que expresan más la de los partidos. Y te lo digo yo como concejal. Digamos, yo creo que el diseño institucional, no por los miembros de los parlamentos, el diseño institucional hace imposible que esas instituciones funcionen para la expectativa que tiene la gente. Entonces nos tenemos que animar a hacer reformas de verdad. Digo, en Rosario yo estoy planteando si tiene sentido este consejo o hay que plantear representación territorial, que tenga, hoy el 90% de los concejales son del centro de la ciudad. Lo mismo pasa en la legislatura con Rosario y Santa Fe. Los diputados, la mayoría son de Rosario y Santa Fe. Por lo cual, si vos quitás la representación territorial, empeorás el problema. Entonces yo creo que hay que presentar reformas estructurales. Por ejemplo, nosotros queremos eliminar la elección de medio término. Nos parece que elegir concejales cada 2 años y estar en campaña permanente no tiene ningún sentido. Elecciones cada 4 años. Elecciones cada 4 años. Eso permite no desgastar a la gente en los procesos electorales, no ir a votar cada 2 años de forma innecesaria. Permite también que la política pueda hacer acuerdos de más largo plazo. Digo, es imposible hacer acuerdos con la oposición cuando vos tenés que competir al año. Los que gobiernan llegan al gobierno, se acomodan en el cargo y tienen una elección al año siguiente. La verdad que es una locura. Ahora, quitar esa elección, pero poner otros mecanismos que hoy no existen en Argentina de contralor y de poder ciudadano y popular, como por ejemplo el referéndum que te decía antes o la consulta popular. Digo, me parece que esas son cosas centrales. Con respecto a la reelección, yo creo que hay que limitar los mandatos y creo que los que gobiernan tienen derecho a estar 8 años en el cargo si el pueblo así lo determina. Ahora, este gobernador juró por una constitución, como vos le decías, que se lo prohíbe. ¿Viste cuando un político asume que pone la mano arriba de la constitución y de la Biblia? Bueno, y dice sí juro. No es bueno, una simple sí formalidad. Juro, ahí Puyaro cuando dijo sí juro, estaba diciendo que juraba quedarse 4 años y después irse a la casa. Entonces está incumpliendo la primera promesa que hace en su gobierno.
sería un gobierno mentiroso desde el minuto 1 del mandato. Entonces, no puede ser reelecto Puyaro. Sí creo que los gobernadores del futuro tienen derecho a una reelección. ¿Cree que tiene que ser una sola reelección y que tiene que ser parejo para todos, diputados, senadores, concejales? Sí, yo creo que sí, porque eso ayuda a la renovación y al cambio. Mencionabas el tema, o hablábamos del tema de reelección, se hace mucho hincapié ahí, pero vos hablabas del referéndum revocatorio y yo quería plantearte la pregunta respecto de los organismos de control, Tribunal de Cuentas, Consejo de la Magistratura. Me parece que hay otros temas también pesados desde el punto de vista institucional que por lo menos uno no escucha en el debate o que, por ejemplo, el oficialismo no está promoviendo directamente. No, a ver, el oficialismo no está promoviendo ningún debate y eso a mí también me parece grave. Vamos a terminar esta campaña y desde el gobierno de la provincia no se convocó a una actividad pública de debate. Ni a una actividad pública. No se convocó a los sectores, ni a las cámaras empresarias, ni a los sindicatos, ni a los vecinos. Las universidades no generaron grandes eventos cuando para que esto funcione tiene que ser democrático y se tienen que escuchar realmente todas las voces. Entonces me parece que ahí sigo con esta idea de que no es un proceso que está siendo democrático. Por eso es tan importante que la gente entre a las patadas, si se quiere, a la convención. Y yo creo que ahí hay muchos debates que tenemos que dar en torno a cuáles son los mecanismos de control ciudadano e institucional para los poderes. Y vuelvo a insistir con este clima autoritario que se vive a nivel nacional. Hoy parece que no hay ningún poder que logre generar equilibrio. Digamos, la República no está funcionando. Recién en la Cámara en el Congreso Nacional se pudo dar vuelta el nombramiento de los jueces de la Corte, pero estamos en una situación realmente compleja. Por eso yo creo que ahí hay un gran desafío que nosotros decimos que es dar vuelta a la pirámide del poder. Para nosotros esta democracia que está en crisis no solamente en Argentina, sino en distintos lados del mundo, la vamos a salvar desde abajo. Y desde abajo es desde las ciudades. Es decir, dar vuelta a la pirámide del poder significa que hasta ahora las decisiones las tomaron muy poquitos y muy lejos de acá. Hoy el 90% de los recursos y la toma de decisiones está concentrado en Capital Federal. Entonces tenemos que dar vuelta y traer las decisiones acá. Que sean los vecinos, que sean los poderes locales los que tengan la mayor capacidad de tomar decisiones y la mayor capacidad de recursos con su control social. Me parece que ahí hay un debate muy profundo y también creo que somos la única lista que está promoviendo este nivel de propuesta, ¿no? De hacer transformaciones reales que creo que son las que nuestra gente necesita. Venís de Rosario, donde el tema de la seguridad siempre figura en las prioridades de la política, bueno, por el reclamo de la gente, por lo que se vivió hace un año ahí, y hablábamos de los puntos de coincidencia entre Puyaro y Milei, cuando se abrieron los sobres de lo que el gobierno denomina como el infierno, esta cárcel de alta seguridad de Piñero, el gobernador dijo, voy a poner en la Constitución también que las penas tienen que ser mucho más duras, quizá desconociendo todo lo que tiene que ver con las garantías constitucionales a nivel de la Constitución Nacional, los pactos internacionales. La Constitución de la provincia de Santa Fe que salga no puede ir en contra de la Constitución Nacional. ¿Cómo ves ese proceso? Yo creo que es confundir a la población, ¿no? Y hasta usar el dolor de nuestra gente con el único objetivo de la ambición de poder. Porque mezclar la discusión de cómo combatimos a la violencia y cómo terminamos con esto que nos viene castigando hace tiempo en Santa Fe y en Rosario en particular, con las garantías de una Constitución no tiene nada que ver. Una cosa es la pelea contra el delito, contra las mafias, que ahí estamos todos de acuerdo, y otra cosa es decir que en una Constitución no tiene que haber garantías. La Constitución justamente es la garantía que tenemos los individuos y los ciudadanos ante el poder del Estado. Es ponerle límite al poder del Estado. Es que el Estado no puede hacer lo que quiera con nuestra vida. Bueno, de eso estamos hablando. Por eso yo creo que tenemos una gran oportunidad que es elevar el nivel del debate, dar los debates profundos y sobre todo estar a la altura de lo que la gente está esperando. Esta democracia que ya lleva 40 años en Argentina, que defendemos porque sabemos que los problemas se van a solucionar con más democracia y no con menos, también tiene muchas deudas con nuestra gente. Y nosotros estamos dispuestos a mirar a nuestra gente a la cara
y decirle que vamos a saldar esas deudas, pero con más y con mejor democracia, no con menos. Yo creo que hay una corriente que intenta convencernos que para resolver nuestros problemas tenemos que retroceder en libertades individuales, y esto no es así. Digo, sobre todo cuando tenemos un gobierno nacional que ganó prometiendo más libertad, y hoy yo creo que somos más esclavos que nunca. Juan, ¿cómo son estas últimas horas de campaña, digamos? ¿Qué tenés en el resto del día de hoy, si te quedás acá en Santa Fe? ¿Y cómo va a ser tu último día de campaña? Bueno, estamos en las últimas 48 horas, así que aprovechando el tiempo al máximo, recorriendo todo lo que podemos, llevando también un mensaje de esperanza. Yo creo que las cosas están mal, creo que hay mucha gente que no está conforme, pero creo que tenemos que salir de la bronca, tenemos que salir de la queja y poder construir con esa bronca algo positivo. Por eso ese es el mensaje un poco que estamos llevando, que aprovechemos esta oportunidad que tenemos el domingo. Creo que la gente común, los de abajo, podemos darle un mensaje muy fuerte al poder, decir hasta acá, hasta acá. Queremos otra cosa y no queremos que nos sigan atropellando, y tenemos un proyecto alternativo para mostrar. Por eso, recorriendo todo lo que podemos, ahora vamos a estar hasta la tardecita acá en Santa Fe, nos volvemos para Rosario, y el mañana, a partir de las 7, 8 de la noche, después se pueden buscar en mis redes, vamos a hacer el cierre de campaña, que va a ser un streaming, que vamos a hacer una transmisión y nos vamos a conectar con 13 puntos de la provincia de Santa Fe, donde va a haber 13 de nuestros candidatos, contando una propuesta que vamos a llevar a la Constitución en cada uno de los territorios, para mostrar el despliegue territorial que tiene esta lista, que cuando decimos que tiene que ser de abajo hacia arriba, que hay que dar vuelta a la pirámide del poder, es porque tenemos compañeros y compañeras, vecinos y vecinas a lo largo de toda la provincia que están comprometidos con este proyecto, que tenemos propuestas concretas y que podemos construir una Santa Fe distinta. Contame o contale a la gente cómo te van a encontrar en la boleta, más para Santa Fe, y quiénes son en los primeros cargos, quiénes están allí encabezando la lista de convencionales reformadores en la provincia. Bueno, a la gente cuando vaya a votar le van a dar 3 boletas acá en Santa Fe. Una para concejales, que es la PASO, que esa ya la conocemos, y después nos van a dar 2 que son para la convención, que no hay PASO, o sea, se vota ahora y no se vota más. Es una única vez. Por eso hay que ir a votar el domingo. Mucha gente decía, no voy a votar ahora, voy a votar lo convencional en julio. Es ahora. Una sola vez. Le van a dar 2 boletas. Una que es igual en toda la provincia. Vivas donde vivas, que esa es la que cabezo yo. Sí. Que estoy en el tercer lugar, más para Santa Fe, Juan Monteverde, el logo de las manitos del escudo del PJ. Esa es la lista de Más para Santa Fe, que me acompaña Alejandra Rodenas en segundo lugar, Diego Giuliano en tercer lugar del Frente Renovador. El presidente del Frente Renovador. Exactamente. En cuarto lugar, Lucila De Ponti, del Movimiento Evita. Y en quinto lugar, Pablo Corsalini, que es el intendente de la ciudad de Pérez, que representa un poco a los intendentes de las distintas ciudades. Y después está por el departamento de la capital, Martín Gainza, también en el tercer lugar, más para Santa Fe, para toda la gente que vive acá en el departamento. Juan, ha sido un gusto conocerte. Primero, estábamos conversando fuera del micrófono de la gente en común que hemos tenido. Ha sido muy grato conversar con vos y bueno, esperemos que no sea la última vez, seguramente sí antes de la elección del domingo, pero vamos a seguir hablando de los temas de Santa Fe. Dale, muchísimas gracias y le mandamos, bueno, ya que estamos, un abrazo a toda la familia TEP, que era ahí los amigos. A la gente de Santo Tomé que vas a estar esta tarde. Voy ahora a Santoto, bueno, voy siempre a Santoto porque Karen TEP, claro, que sí. es mi compañera ya hace casi 20 años, venimos siempre para Santoto, así que... Bueno, ahí vas a estar con el Tata Alviso haciendo medios esta tarde. Estamos con el Tata, que es candidato a concejal ahí, y vamos a estar haciendo algunos medios, algunas recorridas. Buenísimo. Juan Monteverde nos acompañó en la mañana de la radio, el candidato que encabeza la lista de convencionales reformadores de Más para Santa Fe en la histórica elección que vamos a tener el domingo aquí en Santa Fe. Hacemos la pausa, ya venimos.